El desarrollo embrionario. Al desarrollo embrionario también se le conoce como embriogénesis y es el proceso por medio del cual se forma el embrión. Este proceso se da de diferentes maneras dependiendo del grupo de los seres vivos y su grado evolutivo. El origen de una nueva vida comienza en las trompas de Falopio, cuando a través de un largo viaje los espermatozoides logran llegar al ovocito y una vez allí, normalmente solo uno de ellos atraviesa la zona pelúcida. Se fusiona con la membrana del ovocito y libera su pronúcleo, que se une con el núcleo del ovocito. Este proceso es conocido como fecundación. En el caso de los animales, hay una divergencia de la embriogénesis temprana según el tipo del animal y las capas germinales que se formen. La embriogénesis comienza con un cigoto, resultado de la unión del gameto femenino y el gameto masculino. Este cigoto tiene la capacidad de formar todas las estructuras que tiene un organismo completo en el desarrollo embrionario. Se distinguen en 3 etapas principales: la segmentación, la gastrulación y la organogénesis. Luego de la fecundación, que ocurre generalmente horas después del coito sexual y culmina con la formación del cigoto, comienza una nueva etapa del desarrollo que se conoce como desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es el periodo comprendido en la fecundación hasta la 8ª semana, es decir, hasta los 56 o 60 días. Los primeros cambios que se producen luego de la fecundación y la formación del cigoto corresponden a un proceso llamado segmentación. La segmentación tiene una duración de 3 o 4 días y culmina con la formación de una estructura compacta llamada mórula. Durante la segmentación, el cigoto, aún encerrado y envuelto en la zona pelúcida, comienza a dividirse por mitosis, dando lugar a células llamadas blastómeros. A partir de este momento, dejamos de hablar del cigoto y pasamos a llamar a esta estructura embrión. Las primeras divisiones del cigoto originan primero 2 blastómeros, luego 4 y luego 8. Esas divisiones se van dando más o menos de forma simultánea, aunque no siempre son al mismo tiempo. Mientras los blastómeros se dividen, estos no presentan crecimiento, por lo que el tamaño del embrión nunca varía, si bien aumenta el número de células. Mientras esto ocurre, esas divisiones, el embrión se va moviendo por la trompa de Falopio hacia el útero. Ese desplazamiento es posible gracias a la presencia de contracciones musculares de la trompa y el movimiento de los cilios de las células que lo recubren. Los primeros 8 blastómeros son células madres llamadas titopotenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que son células capaces de generar todas las estructuras del embrión, así como también sus anexos embrionarios. Cuando el embrión se haya formado por completo por sus 8 blastómeros, comienza a sufrir un proceso que se conoce como fenómeno de compactación, donde los blastómeros se unen fuertemente y de forma estable y se comunican internamente, intercambiando células e iones. Cuando la compactación y las divisiones alcanzan el número de 16 a 32 blastómeros, se dice que el embrión ha alcanzado la etapa de mórula, que es una estructura compacta cuyos blastómeros dejan de ser células madres totipotenciales y pasan a ser células madres pluripotenciales. ¿Y qué quiere decir que sean pluripotenciales? Quiere decir que pueden originar los tejidos del embrión, pero ya no pueden formar un individuo completo por sí solas. Aproximadamente 5 días después de la fecundación, luego de que el embrión ya se haya formado como mórula, comienza una etapa del desarrollo conocida como blastulación. Al 5.º día, las células se van acomodando de manera que 8 o 10 de ellos se agrupan interiormente formando lo que se conoce como embrioblasto o masa celular interna, mientras que el resto de los blastómeros permanece en la periferia formando el trofoblasto. Entre el embrioblasto y el trofoblasto se forma una cavidad llamada blastocele. A esta estructura por el embrioblasto, blastocele y trofoblasto se le conoce como blastocito. Las células del embrioblasto tienen forma esférica y poligonal, son pluripotenciales y a partir de ellas se forma el cuerpo del embrión y la mayoría de los anexos embrionarios como el amio, saco vitelino, cordón umbilical, alantoides, pero no la placenta. Las células del trofoblasto comienzan a cambiar su forma y se van volviendo más planas, formando un epitelio monoestercificado que recubre toda la periferia del blastocito. Estas células son las primeras que tomarán contacto con la capa interna del útero, que se llama endometrio.
Al momento de la implantación, a partir de ellas se formarán estructuras embrionarias como el colium, placenta, y una vez que en el útero el blastocito pueda implantarse, deberá liberarse de la zona pelúcida que lo protege del rozamiento sobre las paredes de las trompas de falopio. La liberación de la zona pelúcida ocurre alrededor del quinto o sexto día, cuando el blastocito ya llega al útero. El trofoblasto produce una enzima llamada estricnina que se encarga de dirigir la zona pelúcida y abrir un orificio de salida para el blastocito. A este proceso se le conoce como eclosión del blastocito. Una vez que el blastocito sea libre de la zona pelúcida, ya se encuentra listo para poder implantarse en el endometrio. Aproximadamente 6 días después de la fecundación, el blastocito ya se encuentra libre de la zona pelúcida y está listo para implantarse en el endometrio uterino, que se encuentra en su fase secretora. Implantación del blastocito. La implantación del blastocito comienza alrededor del sexto día, cuando el endometrio está preparado para recibir el blastocito. El contacto entre el trofoblasto y las células del endometrio marca el comienzo de la implantación. Una vez que el trofoblasto se adhiere al endometrio, sus células comienzan a dividirse con gran rapidez, formando dos capas. La capa interna, que es aplanada y recibe el nombre de citotrofoblasto, y la capa externa, que es multinucleada y se llama sincitiotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto comienza a crecer y extender prolongaciones que van metiéndose cada vez más en el endometrio, ganando terreno. Mientras esto ocurre, producen una hormona llamada gonadotropina coriónica humana, cuyas siglas es GCH. Esta hormona pasa a la sangre de la madre y llega hasta los ovarios, donde actúa sobre el cuerpo lúteo, evitando que se desintegre como la hormona GCH se halla en la sangre y es eliminada por los riñones. Puede ser detectada en un análisis de sangre y en la orina materna, y es la base del diagnóstico precoz cuando hay una sospecha de embarazo. Aproximadamente al octavo o noveno día después de la fecundación, todo el blastocito se halla incluido dentro del endometrio, y entre el sincitiotrofoblasto se forman unos espacios llamados lagunas trofoblásticas o espacios lagunares que almacenan glucógeno, lípidos y restos de células sanguíneas. Cuando ya se han alcanzado las 2 semanas del desarrollo, los espacios lagunares que están formando redes empiezan a llenarse de sangre materna, mientras el sincitiotrofoblasto sigue creciendo y avanzando el citotrofoblasto. Este comienza a formar las vellosidades coriónicas primarias, que van creciendo y a los 14 días ya son vellosidades coriónicas secundarias. A partir de estas vellosidades se producen cambios que dan lugar a la formación de la placenta. Mientras ocurre el proceso de implantación, se van dando diversos cambios tanto en el embrioblasto como en el trofoblasto. El embrioblasto comienza a reorganizarse formando una estructura con forma de disco, también conformada por 2 capas de células superpuestas. A esta estructura se le conoce como disco embrionario bilaminar. Dentro del blastocito es posible distinguir en el disco embrionario bilaminar 2 capas, una capa superior con células cúbicas llamadas epiblasto y una capa inferior con células un poco más planas llamadas hipoblasto. En un momento dado, alrededor de los días 7 y 8, las células del epiblasto van dando lugar a células llamadas amiloblastos, que se van moviendo y cubriendo la cavidad que está por encima del epiblasto, formando así una cubierta interna llamada amnios, que encierra la cavidad amniótica. Por otro lado, las células del epiblasto van dando origen a las células aplanadas que van recubriendo el blastocele. A esta capa de células se llama endodermo extraembrionario y a la cavidad que queda en su interior se denomina saco vitelíneo primario. A partir del día 11, el endodermo extraembrionario, se originan células mesenquimáticas que van ubicándose en el trofoblasto y endodermo extraembrionario. Esta capa de células forma el mesodermo extraembrionario y avanzar separando todo el trofoblasto del blastocito. Luego, entre estas células se forman espacios que van formando una cavidad llamada celoma extraembrionario. Mientras esto ocurre, el saco vitelíneo primitivo se va estrechando hasta dividirse en 2 partes, quedando uno mayor de tamaño. Pasa de llamarse saco vitelíneo secundario, que será el definitivo, el otro más pequeño queda como remanente, que luego desaparece. Formación de las hojas embrionarias.
Finalmente, a los 15 días comienza la glastulación, que es la etapa del desarrollo en donde el embrión pasa de ser un disco bilaminar a uno trilaminar, conformado por 3 hojas germinativas, que son las que se diferenciarán en los distintos linajes celulares, que van a dar lugar a estructuras y órganos del embrión. En este momento, el embrión tiene el mismo tamaño de 1 milímetro y está conformado por el disco bilaminar, el cual consta de 2 capas, las cuales son el epiblasto y el hipoblasto. La glastulación inicia cuando sobre el epiblasto se empiezan a condensar células que forman una línea. Luego de que ya se ha formado el endodermo embrionario, se produce otra migración de células desde él. Luego de que se haya formado el endodermo embrionario, se va a producir una migración de células que va a ir desde el epiblasto, pero en este caso, al momento de migrar, estas células se van a quedar en el medio del epiblasto y el endodermo que va a estar recién formado. Así se forma la hoja germinativa intermedia, a la cual se le denomina mesodermo. Finalmente, aquellas células del epiblasto que no migraron al ectodermo, que es la última capa en formarse de las 3 hojas germinativas, de esta manera, mediante la glastulación, se va a lograr alcanzar la formación de una estructura con un disco embrionario trilaminar, el cual vamos a llamar gástrula, y se va a encontrar en cada una de las capas germinativas y se van a poder diferenciar los distintos linajes celulares que van a dar lugar a los órganos y estructuras del embrión, los órganos del sistema nervioso y la capa más externa de la piel. En el ectodermo se forman los órganos y estructuras que nos relacionan con el entorno, como por ejemplo, donde las células se transforman para formar tejidos superficiales. Estos pueden ser piel o algunos anexos, como lo son las plumas, el pelo, las uñas, las escamas punzantes, entre otros. La cresta neural en estas células se transforma para dar origen a los melanocitos, al sistema nervioso periférico y estructuras como el cartílago y los dientes. Por último, tenemos el tubo neural, donde las células se transforman para formar el cerebro, la médula espinal y algunos nervios. En el caso del endodermo, de esta capa se van a formar el tubo digestivo con sus glándulas anexas al revestimiento interior de algunos órganos, como es el caso de los pulmones y el aparato respiratorio. Y del mesodermo se van a formar todos los tipos de tejido conectivo. Estos tejidos dan soporte y protección al organismo y por lo tanto vemos que se forman sistemas como el circulatorio, excretor, óseo, muscular, urinario y genital. Durante todo este proceso se van formando cambios físicos y funcionales de cada una de las células contenidas en las gástrulas, lo cual determina la formación de un embrión que posteriormente puede pasar por diversas fases como el ser un feto. A medida que se van desarrollando los embriones por este proceso de embrionogénesis, se van diferenciando en cada uno de los distintos tipos de organismos. Las especies más emparentadas evolutivamente tienen más fases semejantes en su desarrollo embrionario. Por ejemplo, los embriones de los vertebrados, que son muy similares en las primeras etapas de la embrionogénesis, ya que todos ellos tienen cola y hendiduras branquiales, aunque solo los peces desarrollan esas branquias. Posteriormente se van diferenciando según avanza su desarrollo embrionario. Existe una teoría que dice, el ir a los estudios de los embriones aporta información sobre el desarrollo evolutivo de las especies.